Buenas a todos, hoy quiero hacer un vídeo fruto del hartazgo que tengo con la gente que está todo el rato en mi entorno hablando de lo latino, de Latinoamérica y de otras cuestiones relacionadas. Entonces ya llega un momento en que ya te dan ganas de contestar y yo, pues como no me callo nunca, he tenido discusiones con más de uno cuyo mayor argumento es todo esto es por lo que pasó con Shakira, que es muy querida en todos sitios, menos en casa de Piqué. Es el único sitio que no. Pero bueno, ahora en serio, hizo un vídeo en el cual hablaba de como de todos los países hispanoamericanos y España no. ¿No? Eran todos latinos menos España. Y en realidad es al revés. España es latina y el resto de países no son latinos. Ahora explicaré el por qué. Y también dijo que se fue a vivir por Piqué, se supone, a un país socialista, y no sé por qué España es más socialista que la Colombia de Petro, en el sentido de socialista muy mal. Entonces, bueno, a lo mejor tiene las connotaciones políticas un poco distorsionadas y el rencor exacerbado. Simplemente quería, bueno, decir que por ahí, por este motivo surge toda esta vorágine de gente hablando de lo latino, incluso gente diciendo de vosotros no entendéis por qué no sois latinos. Y es como, nosotros somos los únicos que somos latinos en esta conversación. Tú que eres colombiano no eres latino, eres hispanoamericano. Entonces quiero aclarar algunas cuestiones terminológicas. En primer lugar, Iberoamérica son aquellos países que tienen un habla que tiene su origen en la península ibérica. Tienen un idioma que es uno que se ha desarrollado, que se usa en la península ibérica. Entonces, ese también no me parece incorrecto, pero no denota o no define realmente la identidad hispana de la mayoría de los países de Hispanoamérica, que tienen mucho más en común con lo español que con lo portugués. Y habrá mucha gente que diga, pero Portugal es como si fuera España. Ya, pero a día de hoy no lo es. Entonces, ese argumento ahora mismo carece de sentido. El término Latinoamérica es algo que inventaron los franceses, pero antes de hablar de eso, quiero hablar de qué es lo latino. En primer lugar, lo latino viene del lacio, es decir, de la gente que hablaba latín. Eso se fue expandiendo a una serie de pueblos que fueron conquistando y que terminaron teniendo la ciudadanía romana. Hay unos pueblos donde se mantuvo esa lengua y luego fue evolucionando. Y esas lenguas neolatinas conforman los pueblos que siguen siendo herederos de ese imperio romano, herederos de esa gente del Lacio o del Lacio, y que son los latinos. Entonces, obviamente, los latinos no son los colombianos. Los latinos serían los pueblos herederos de ese latín, esas lenguas romances que estoy diciendo, que serían los italianos, los franceses, bueno, parte de los franceses, el occitano-provenzal, el catalán, el español-castellano, porque es el español ya, el gallego-portugués, el retorrománico, el sardo y el rumano. Es decir, las regiones donde se habla esa lengua, en Europa, serían esos países latinos, o esas regiones habitados por pueblos latinos. Bien. Cuando los españoles van a América, hay pues un mestizaje, hay una serie de cuestiones que hacen que tengan, bueno, esa concepción, ¿no? Ese desarrollo de la hispanidad, que es la proyección de lo español para mí, que crean o terminan de conformar esa imagen de hispanidad. Estoy hablando de los países de Hispanoamérica. Entonces, esos países que son muy mestizos y que la cultura, una mezcla que es algo evidente y demostrable, son países fundados por hispanos, pero que son de América, hispanoamericanos. Pero luego estarían los hispanos de la península, que son hispanos, pero tienen sus peculiaridades y sus diferencias. Entonces, ellos, todos esos pueblos, esos países que se conformaron con las independencias del Imperio Español, fomentadas por Inglaterra, por supuesto, y por Francia,
de esas independencias surgen países hispanoamericanos. Bien, ante esto, Francia se frota las manos. Bueno, lo más contundente, por así decirlo, fue cuando Napoleón III tiene intereses en México y recupera una teoría, la teoría de que son latinos, de esos latinoamericanos, recupera ese posicionamiento en su provecho para separarlo de España y hacerle la contra también a los anglo, con los que tenía una gran rivalidad. También hay que tener en cuenta que incluso en Europa, la Europa del Norte, en sus intentos de hacer de menos a los del sur, les llamaban también latinos. Como, esos son los latinos, los del sur. Entonces lo quiero dejar claro porque son como esas dos Europas tan diferentes, pero que las dos conforman Europa. Y hay gente que piensa que España es menos europea y debería de orientarse hacia otras partes, cuando si no fuera por España no habría Europa. Seríamos otra cosa. Si no fuera por los pueblos que había en Italia, si no fuera por esa Europa latina, Europa no sería lo que es. Ha hecho mucho más por la defensa de lo que es Europa, esos países latinos, que esa Europa nórdica, o esa Europa más del norte. Entonces, solo por dejar los puntos claros ahí. El término Latinoamérica no se empieza a usar hasta después de 1836, que es la primera vez que se usa el término. Lo hace un francés, por supuesto, Chevalier, y lo desarrolla en estas dos obras que voy a leer. La primera, Cartas sobre América del Norte, y luego lo desarrolla más en Los intereses materiales en Francia. Allí divide en dos América: la Europa sajona y la Europa latina, en la cual la Europa sajona pues es protestante, laboriosa, de raza blanca, respetuosa con las instituciones y que discriminaba a los diferentes. Y en contraposición a esta Europa anglosajona, había una Europa latina que era católica, de raza mestiza, europea, sin respeto a las instituciones, pero que no discriminaba. Aunque esto no es muy real porque sí que ha habido discriminación en esos países. Vamos, los movimientos criollos, pues muy igualitarios no eran. Pero bueno, en comparación de lo que hicieron en el norte, pues parecen Blancanieves y sus indómitos amigos enanitos. Tras el desastre del 98, cuando Estados Unidos empieza a conquistar los pocos espacios que no le pertenecían ya, que no los dominaba, después de la pérdida de Filipinas, de Cuba, de Puerto Rico por parte de España, ellos imponen esta narrativa, recogen la narrativa de los franceses e intentan destruir cualquier lazo, cualquier vinculación con España. Al debilitar ese lazo, lo que hacen es avanzar posiciones. Y desde entonces, pues ha habido un dominio, quitando pequeñas excepciones que es verdad que los soviéticos tuvieron influencia en algunos países, pero más allá de eso ha sido su patio trasero en el cual ellos, los hispanoamericanos, han estado en la ruina, mientras las empresas norteamericanas han estado lucrando, incluso estuvieron imponiendo dictaduras como la de Pinochet y otras más, pero la de Pinochet es la más reseñable. También hubo en Argentina y hubo dictaduras prácticamente en todos los países. Tienen a Batista en Cuba, que tienen a gente que defendía directamente sus intereses frente a los de los propios hispanoamericanos. Por lo tanto, hay que admitir que el término latinoamericano es el que se ha impuesto, pero es un término que tiene un cimiento, una base errónea. Entonces, aunque ya sea prácticamente imposible, hasta que evolucionen mucho las cosas, por lo menos a corto o medio plazo, imposible conseguir que se destierre ese término que para mí tiene una relación con el neocolonialismo estadounidense, claro. Nosotros desde España deberíamos de reivindicar lo nuestro, reivindicar la influencia y la historia de España y la cultura de España y el idioma de España en el resto del mundo, no solo aquí, y deberíamos de, por lo menos nosotros, hablar de Hispanoamérica y de hispanoamericanos, no de latinos ni de Latinoamérica, porque eso lo único que están intentando es pisotear nuestro legado. Ahí tenéis a la presidenta de México, más blanca que yo, hablando de las matanzas que cometieron contra ellos los españoles. Es ridículo, ¿no? Lo siguiente. No solo porque históricamente eso no es real, sino además
Porque independientemente de lo que hicieran o no los españoles, ella no es indígena, por lo tanto sus antepasados no son los que sufrieron esa opresión española, sino en todo caso serían los que oprimieron, en todo caso, según su teoría. Porque la realidad fue muy distinta. Cortés no hubiera conquistado nada si no hubiera ido de la mano con grandes pueblos de la región que se querían enfrentar a los aztecas, porque estaban subyugados por ellos. Yo no creo en la leyenda rosa tampoco. Yo no creo que los españoles fueran allí y todo fuera magia y felicidad. Obviamente no fue así. Fue un descubrimiento y fue una conquista. Y las conquistas, pues bueno, pues conllevan cosas que desde la visión moral actual que tenemos en Occidente, pues bueno, son terribles. Pero en el contexto de la época y sobre todo comparado con lo que hicieron otras potencias, España por lo menos se dedicó a construir, se dedicó a mestizarse. Incluso la primera gramática que hay de un pueblo indígena se la deben a España y no desde luego a Inglaterra, a Francia y otras potencias que son las que se han dedicado luego a difamarnos. Entonces hay que defender nuestra historia, hay que defender nuestro legado cultural con sus luces, con sus sombras y no hay que odiar lo que somos ni a los que nos precedieron. Porque alguien que vive en 2025 no tiene la culpa de lo que pasó en 1500. Ese relato victimista lo que hace es destruir la historia y convertir su historia en propaganda. Convertir a los historiadores que están a sueldo del poder en agitadores, en propagandistas. Que es verdad que desarrollan artículos y libros con estética académica, en algunos casos, en otros apenas saben escribir, pero los que se dedican a la academia sí, pero no es más que propaganda con notas a pie de página. Y eso es algo que tenemos que rechazar. Por lo tanto, nosotros tenemos que reivindicar Hispanoamérica y lo hispano. Esto no quiere decir que creamos que todo es lo mismo y que hay que reconstruir el imperio y que todos somos españoles. No. Yo no pienso así. Hay hispanistas que sí que piensan así. Yo no. Yo creo que tiene que haber un acercamiento entre pueblos, pero no quiere decir que tenga que venir aquí todo el mundo de Hispanoamérica, ni diluir lo español, ni nada por el estilo. España está en la península ibérica, tiene unas islas, tiene algunos enclaves, pero España está en la península ibérica. Lo otro es el legado de España fuera. Y tenemos mucho en común, muchísimo, pero también tenemos cosas diferentes y más en estos años, cientos de años ya, desde las independencias. Porque tenemos mucho en común, pero no somos lo mismo. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo en que hay un acercamiento entre pueblos, pero una cosa es un acercamiento entre pueblos, incluso a nivel geopolítico, y otra cosa es aquí todos somos lo mismo y hacemos una mezcolanza, o sea, como una nueva globalización, nada más que restringida a lo hispano. Yo lo siento, pero eso a mí no me parece correcto. Hay gente haciéndome campaña de no, es que odia a México, no. Yo amo a México y su cultura. Y yo no quiero colonizar México. México es independiente y me gustaría que fuera independiente de verdad también de los cárteles, de los gobernantes corruptos, de Estados Unidos. Yo le deseo lo mejor del mundo a México. Igual que al resto de países de Hispanoamérica. Pero lo que tenemos que hacer es unirnos en un sentido cultural, en un sentido de relaciones económicas, políticas y, por supuesto, crear pues, una influencia que nos han ido robando poco a poco entre nosotros, sin ánimo de dominación ni de nada. Porque hay mucha gente que quiere literalmente restaurar lo que fue el imperio. El imperio fue grandioso, desde luego, pero es de otra época histórica. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Y España ahora mismo está en una situación muy, muy complicada para estar ahora jugando al RIS, como hacen algunos, que van de expertos en geopolítica y no saben hacer nada, nada de provecho. Se suman a todas las modas del momento para intentar usarlo en su provecho. Y eso es execrable y deshonesto intelectualmente en el caso de que hicieran alguna labor intelectual y no un corta y pega ridículo de citas sin aportar nada, sin tener tesis propias y solo sumándote al caballo ganador de gente que se dedica a divulgar sobre el hispanismo y que sí que tiene potencia, a diferencia de otros que viven en el gatillazo permanente a nivel político. Así que bueno, no quiero alargarme mucho. Mañana voy a subir un vídeo analizando todo lo que pasa el 8M. Subí ayer un vídeo a mi canal de podcast con una tertulia, un coloquio sobre feminismo con 3 mujeres antifeministas, que creo que os puede interesar, no sé si lo podemos poner por aquí. Lo dejamos en la descripción también y tengo que hacerlo porque saco una novela en nada y voy a dejar de mover mis otros libros porque me voy a centrar en mi novela, políticamente incorrecta, no dejo títere con cabeza, es sobre España hoy, sobre los problemas que vivimos a día de hoy, pero desde una perspectiva de una familia que vive en mi casa, en mi barrio de Leganés. Así que os va a gustar.
Ya, incluso antes de salir, ya ha habido gente que me ha dicho que a nivel ideológico esto es muy peliagudo. Así que bueno, si queréis ver algo que realmente muestra lo que pasa en este país, esa novela, Nostalgia, sale ya, en nada. Así que tengo que patrocinar antes mis otros libros. ¿Por qué lo veo votar a la derecha? La deriva suicida de la izquierda, que es mi pensamiento actual, y por qué estamos como estamos ahora. Un libro de clarificación ideológica de qué es el fascismo, porque ahora todo es fascista. De hecho, yo, para la gente, soy fascista. Yo soy fascista para los progres. Para cualquier persona normal, pues soy un tío con sentido común, un patriota y un revolucionario, por supuesto. Pero para esta gente soy el fascismo. Pues aquí vamos a calificar qué es el fascismo, cuándo surge, cómo, por qué, todo. El fascismo en España, orígenes y desarrollo. Y ya que estoy, ya voy a abusar un poco de su confianza. Mi primera novela la escribí hace años, he escrito la segunda parte, que todavía no ha salido, he escrito más novelas. De hecho, esta que va a salir parece que es mi segunda, pero es mi quinta. Ya irán saliendo las otras. Tiempos de infantería, que a través de la ciencia ficción, pues hago una crítica brutal a lo que pasa hoy en día en el mundo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No sé cómo irá de visitas. Sé que me van a poner a parir todo el mundo, pero hay veces que hay vídeos que hay que hacerlos. Este es uno de ellos, y el de feminismo que hice, claro, porque hicimos el podcast y hice un vídeo yo también analizando por qué el feminismo para mí es un cáncer en la sociedad. Un vídeo así un poco más reflexivo. Pero es que esos vídeos hacen falta a veces. Nos hemos convertido en un canal de actualidad política, que es a lo que me dedico aquí, porque el resto de cosas lo hago en otros sitios. Tengo un canal literario, de cultura y libros, que se llama La Biblioteca Argentea. Tengo un canal de podcast en el cual hablo de ideología, de historia, porque además hago podcast de que los hago yo, de que me entrevistan a mí también, no solo traigo a gente famosa. Que por cierto, ya me ha confirmado Dani de Desocupa y Macarena Olona. Los tengo ya finiquitados. Luego la gente dirá, ¿y por qué no traes? Pues hoy entrevisto a un historiador comunista, no voy a decir quién es todavía, porque si no me van a boicotear. Voy a traer a Rosana Kramer también, que es una persona de izquierdas. Traigo gente de todo tipo. Yo no soy un sectario. Entonces lo digo para que vayáis sabiendo nombres que tengo ahí en mi lista de podcasts que voy a sacar pronto. Así que yo echaré un ojo a ese vídeo de feminismo. Pongo el link, el podcast de feminismo. Este vídeo yo creo que es muy, muy interesante. Y luego, el día 8, vamos a subir un vídeo detallando un poco todo el aquelarre este feminista que va a haber ese mismo día. Así que un abrazo a todos y, como digo siempre, a seguir dando guerra.